Y seguimos aquí en 2 en la noche. Y bueno, ya está presente ella, que vino a hablar de todo, a presentarse, a hablar con nosotros. Bueno, un fuerte aplauso para María Nidia Ursi Ducó. Bienvenida María, bienvenida a 2 en la noche. Estamos realmente muy, muy contentos de tenerte acá, por quien sos vos, por lo que representás en la escena argentina, porque nos hemos reencontrado después de muchos años de haber trabajado en producciones de televisión en los años fines de los 80, los años 90, y nos juntó un evento muy importante del cine argentino, que fue el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires, en el cual vos fuiste galardonada con el premio a la mejor actriz. Y al poquísimo tiempo del festival volvés a recibir este galardón en el Festival Nacional de Cine de Luján. Y nada, acá te tenemos premiadísima. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar, haberte reencontrado, Eduardo, como bien decís, épocas de la televisión, ¿no? Qué épocas raras, ¿no? Distintas sí, de la televisión que conocemos ahora. Totalmente. Sí, a veces me da como un poquitito de añoranza, ¿no? Me gustaba mucho a mí esa televisión. Y bueno, y por supuesto muy contenta con esta nominación, o sea, con estos premios que he recibido, que lo ganamos todos. O sea, lo de Luján me encantó porque también salió como mejor película, y entonces en la película estamos todos. Estamos hablando de Durazno Sangrando, que es un proyecto de Claudio Santorelli. Y bueno, Claudio es un amigo mío, nos conocemos, o sea, yo debuté en teatro con Claudio cuando hicimos una obra juntos con otro grupo de compañeros, nos formamos ahí en el estudio de Gandolfo. Y bueno, pasado el tiempo, para mí fue realmente gratificante que él pensara en mí, que quería que hiciera este personaje, y lo que es hacer el cine independiente, ¿no? Lo valioso que es haber hecho este largo en 10 días. 10 días. Sí, es maravilloso, y también es maravilloso porque he recibido por parte de gente amiga y colegas que se veía a través de la pantalla que había mucho trabajo y había una comunión entre todos nosotros, que pudo hacerse posible la realización de la misma, ¿no? Y eso está muy bueno. Cuando uno da como resultado, bien lo decís, una visión muy compacta, desde todos los aspectos técnicos, pero también, desde los factores de producción que hacen a una película. Esta película particularmente, que está rodada en una localidad bonaerense, sí. Y ese entorno, esa estética, se muestra de una manera muy clara, digamos, muy poética, por decirlo de alguna forma. Y eso es muy bello. Es muy bello. Está el cuentito, a su vez, que a mí me encanta, ¿no? Cuando uno va a ver algo y ves el cuento, y como vos bien decís, Eduardo, toda la estética y la utilización del espacio. Bueno, Santorelli tiene ahí su lugar de trabajo, pertenece, digamos, es muy caro a sus sentimientos, San Clemente del Tuyú, y fue muy lindo, fue hermosa la experiencia, y eso se ve. Vos encarnás, discúlpame, en la película un personaje muy extraño, muy querible, entrañable, que supongo que te habrá requerido, una composición actoral muy particular, ¿no? O sea, sin spoilear el argumento de la película. Es un ser que está como un poco a caballo entre una realidad cotidiana, o se podría decir socialmente cotidiana o culturalmente aceptable, y un mundo que le es propio, que le genera los conflictos que se ven en la película. O sea, ¿cómo participaste vos en la construcción de este personaje? Bueno, cuando Claudio llega a casa, que hablamos, leímos el libro juntos, ahí estuvimos compartiendo ideas, criterios de lo que veíamos del personaje.
este tipo de caracteres, o sea, lo que tiene Chiqui, que es el nombre de mi personaje, va, el sobrenombre, ¿no? Porque hasta es maravilloso esto de Bocha y Chiqui, ¿no? El sobrenombre, el que te pone el otro, ¿no? Claro. Y lo que tiene fundamentalmente es la inocencia, la candidez. Sí. Yo vi eso en el personaje porque tiene su inteligencia a pesar de estas dificultades, ¿no? Y de este estadio de nerviosismo, de alguna cosa que, bueno, tiene que recurrir a una medicación o porque hay alguna dificultad motriz, y bueno, y se fue construyendo despacito. Yo, o sea, trabajo en mi casa, esa es mi manera de buscar, despierto ahí mi imaginario. Y bueno, y con el texto, con la situación, con lo que fui hablando con Santorelli, lo voy construyendo. Esa es la manera que yo tengo de trabajar. Trabajo mucho en mi soledad, con lo que yo imagino, con lo que yo voy creando, y después obviamente esto que voy encontrando y descubriendo lo comparto con la dirección. Y tengo que estar abierta también a lo que el director me pida. Por eso también es algunas cosas que tenían que ver más que nada en cómo se desplaza, cómo habla, y bueno, y después va fluctuando, va... A mí me conmovió particularmente, digamos, como espectador y como un espectador comprometido, porque tenía que evaluar, digamos, toda la producción de ficción de este festival, y en particular esta película, y en particular, digamos, el hacer de los actores, la emotividad que transmitía este personaje, que como vos lo estabas diciendo, o sea, no deja de ser una niña. O sea, uno está viendo, digamos, un ser conflictivo y conflictuado en un entorno social difícil, con una familia o no familia, no sé cómo llamarla, si se quiere hasta un punto perversa también, o hostil, pero ella en ningún momento pierde ese sentido que la pueda poner a la defensa. O sea, ella está transitando su sueño, transitando su amor, transitando su mundo poético, que la va a poner en contacto con situaciones peligrosas y trágicas, y en ningún momento se baja de esa nube de ilusión, de esa luminosidad particular, muy buena la luz, por cierto, también decirlo, de la película, o sea, la dirección de fotografía es muy buena, que te sostiene como en un halo mágico. Sí, pero está muy bien lo que decís. Esa es el defender el personaje y lo que vos querés y la idea que tenés de ese personaje, ¿no? O sea, tampoco no me gusta tanto lo de la idea, es cómo la sentís. Y yo siempre la vi en eso, que sostenía, que tenía esa candidez, pero que luchaba por eso, ¿no? Y son personajes, también he recibido, que fue gratificante, de colegas, son personajes difíciles porque están en un borde. Cuando vos te vas, sí, y sobre todo en el cine, ¿no? Cuando haces es difícil transitarlo y no pasarte. Sí, es una bisagra que te puede hacer caer entre lo sublime, digamos, sí, y llegar a una cosa que, claro, por ahí ya puede ser grotesco, que ya, claro, pueda entrar en una línea que no era la que nos interesaba. Y bueno, lo entendí. Yo ahora, así como que me están preguntando, y viene a mi imagen Santo, como lo llamo yo, Santorelli Santo, hablando en casa, y es muy importante cuando vos comprendés al personaje. Es como que te vas haciendo amiga, lo incorporás y vas adentrándote, ¿no? Y después, bueno, o siempre como pongo el ejemplo de cómo, porque tiene que ver con, qué sé yo, vos estás preparando una comida y de golpe decís, bueno, le agrego un poquito de sal, claro, bueno, sí. Le vamos a poner una cebollita acá y sí, hoy no, esto lo saco porque está, y bueno, nuestro trabajo es así, es sutil, ¿no? y es de corrección, como decís vos, sobre la acción, sobre la factura de lo que estás haciendo. Claro, ¿no? O sea, claro, porque a veces hay una cosa, porque el cine también tiene ese tema de ubicate acá, que está la cámara, que la luz, que vos tenés que vivir en la situación, estar con el compañero. Qué bueno lo que estás diciendo. O sea, esto creo que resume el hecho cinematográfico.
sin bajarte de la intensidad de la interpretación, y ustedes como actores lo saben, o sea, sin bajar de no desconectarte de esa magia del personaje, entender que el cine se maneja con espacios mínimos, con planos milimétricos, con luces que posibilitan o no posibilitan determinada cosa, y uno tiene que estar encajonado en ese lugar sin salirse de esa magia. De esa magia. ¡Qué virtud! Sí, es como que ahí está el trabajo. Tengo un recuerdo en una de las escenas, que de las escenas haciéndolo yo, ¿no? Y que estábamos así, que estábamos en una mesa y yo estaba conectada con un objeto de la mesa y con algo, y ahí yo me iba enfocando y ahí tenía que ver mi imaginario. Bueno, yo tengo nosotros, porque con Santorelli, que está estupendo en la película, porque está grandioso también con su bocha, tenemos una formación con Carlos Gandolfo muy precisa, muy que si yo me siento en escena y estoy, por qué estoy en la situación en la que estoy, si me levanto, por qué me levanto y cómo me levanto, tiene que ver cómo vos vas armando, cómo accionás y cómo vas con ese personaje, porque yo estoy ahora hablando con ustedes y estoy, bueno, acá María Nidia, pero Chiqui no respondería si se le hiciera en una entrevista a Chiqui como estoy hablando yo, y sin embargo Chiqui está en mi piel, en mi ser, porque Chiqui también soy yo. Es como yo siempre respondo algo que a mí me encanta cuando Flaubert dice Madame Bovary, c'est moi. Maravilloso. ¿Cómo resume esa novela? ¿Cómo resume? Es un autor francés, Gustave Flaubert, que cuando escribe esa magnífica novela, y él dice Madame Bovary, se anima, me encanta, dice, soy yo. Se mete en la piel de Emma Bovary de una manera que no solo el autor y ese autor puede hacerlo. Y una novela que qué bueno que la traigas acá. Ahora nos vamos y uno se abre, es una novela que inaugura un contacto cinematográfico, un salto de la literatura al cine, quizás el primero en la historia de la literatura, o sea, la escena del fiacre de Madame Bovary, o sea, ese viaje en el coche tirado por caballos, o sea, y toda esa aproximación y esa lejanía, digamos, ese trabajo de zoom, de cámara cinematográfico que hace, y todo ese rememorar de Emma Bovary, o sea, qué contacto, ¿no? Cine-literatura. Qué buen ejemplo que pusiste. Claro, y de lo que se anima él como autor, que cuenta en esa época y lo que es capaz de que ella hace, que es el adulterio, y en esa época animarse a eso. Entonces me queda como es mi síntesis cuando uno, porque yo siempre defiendo a los personajes, porque son mis seres. Entonces el personaje que es malo, porque malo yo estoy haciendo en teatro, bueno, ahora vamos a reponer que es una obra, La Casa de las Pelucas Kosher, y hago una Irish Mame y una muy ahí terrible que tiene todo un negocio con las pelucas y tiene un taller clandestino y todo, pero yo tengo un porqué de hacer eso, ¿no? Entonces yo busco también en mí, es como que no, yo no puedo hacer ese personaje porque es malo. Siempre pongo el ejemplo de cuando Stanislavski dijo, perdón, ¿usted nunca mató una mosca? ¿No? Entonces, o sea, cuando vos estás haciendo algo, ¿cómo te mataría? Y bueno, es eso, es apasionante nuestro trabajo, es como muy muy amplio, muy de meterse en mundos y encontrar también sus partes oscuras. Poder entrar en la piel del mal, de alguna manera. Poder entrar totalmente. Vos recién nombrabas a Flaubert y yo te veo acá un Ursi y te veo un Ducos. O sea, tenés algún tipo de contacto con la civilización francesa, por lo que tu nombre dice. Contanos un poquito tu historia, tus inicios, tu infancia, tu choque frontal con un escenario, o sea, cómo salta un ser humano, en este caso una actriz, desde un lugar específico, desde una familia, desde una infancia, desde una adolescencia, hacia las tablas, en términos bueno, pero poder hacer la síntesis, o sea, bueno, primero que tuve la suerte de nacer en un pueblo,
O sea, yo no soy de capital, nací en Varadero, provincia de Buenos Aires, entonces tuve esa gran ventaja de tener la libertad del pueblo, de mi bicicleta, de salir, de correr, de andar. Tengo esa infancia con una familia de un padre músico que tocaba muy bien el piano, pero que también se dedicaba al comercio, y la parte Ursi, y bueno, Nidia Ducó, mi madre, que por eso yo soy María Nidia, la última, viste que siempre los últimos le ponen el nombre, típico. Bueno, y estudiaba, o sea, era vivaracha, digamos, se podría decir de mí, cuando era chiquita me gustaba, qué sé yo, participar en los actos, bailar, estar ahí. Y después, bueno, lo que sí, vengo acá a Buenos Aires porque tenía ahí como muy imbuido en mi familia, estaba el mandato de estudiar, había que estudiar porque el concepto de mi madre, acertado de mi madre, es que el título te da la independencia. Fue una forma de pensar de una generación, Sí. de unas generaciones, digamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es una manera de construir y construirse desde el estudio. Desde el estudio, había que estudiar y eso era, pero me encantó eso también, o sea, que uno era independiente, que Si no, eso tenía claro, pero en mi familia no estuvo tanto de que te vas a casar, Claro, no, claro. sino la pauta está que no me casé. Pero bueno, no, qué sé yo, no me casé porque no me casé porque no fue al contrario, cuando me dicen señorita con mucho orgullo, digo, estoy soltera, por suerte, digo, pero bueno. Mademoiselle Ducó. Y Mademoiselle Ducó. Y entonces, bueno, pero me preguntás esto porque tiene que ver, vine acá a Buenos Aires y yo estudié letras. Yo estudié literatura porque, bueno, y estudié música. Yo toco el piano y estudié letras. Y entonces lo que a mí me pasaba, que era una de las pocas que cuando estaba en las clases me gustaba leer teatro y me encantaba leer, y si yo levantaba así para leer o alguna poesía o algo, esto en la universidad. Y digo, bueno, yo tengo que hacer algo con esto, y entonces... bueno, siempre pongo esta imagen y es muy conmovedora para mí, porque mi papá, lamentablemente, que era una persona así también artista, ¿no? Le hubiese encantado verme actuar, bueno, pero falleció cuando yo tenía ahí recién cumplido mis 20 años. Y entonces, y bueno, y tengo el recuerdo que llego a casa y digo, mamá, quiero hacer teatro. Bueno, hice un examen, digamos, una audición en lo de Agustín Aleso, y estaba mi mamá planchando, y a mí mamá planchaba y yo digo, mamá, como que había entrado, y me dice, no, pero no me dejas la facultad. Claro. Mira, tibio, no. Y yo estudiaba, hice el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, estudié en la facultad y estudié teatro y empecé, y es el día de hoy, bueno, pasó y empecé a hacer cosas y empecé, bueno, después mi gran formación es con Carlos Gandolfo, no estuve tanto en el estudio de Arezzo, y ahí empecé a hacer cositas y teatro, y después había compañeros que me decían, che, pero ¿y cómo vos no hacés televisión? Porque ya estaba el ciclo Nosotros y los Miedos, no sé si te acordás de ese ciclo. Claro que bueno, sí. Y todos agarraban un bolito y yo nada. Y después entré ahí debuté con el gran director Roberto Denis. Con Roberto Denis, que para mí fue un orgullo trabajar con él, porque entré ahí en la Puerta Grande con un personaje en María de Nadie. Y bueno, y fui haciendo televisión y cine poquito, pero hacía cositas y yo trabajaba como maestra. ¿Enseñabas literatura? Yo enseñé, yo me dediqué después a los chicos y trabajé como maestra de música, de literatura y de teatro con los chicos. Y me dio una independencia y me dio una libertad, porque me daba la libertad de no estar esperando que te llamaran
para trabajar. Para trabajar en televisión. En o sea, televisión. esa tensión permanente de los sistemas comerciales de producción, que está todo como muy estipulado, digamos, está todo como muy pautado, digamos, que hay sí un texto y que puede haber a veces mayor o menor genialidad o sentido artístico, Sí. autoral, y que puede haber mayor, no sé, expertise o genialidad en la dirección cuando uno se topa con directores como que nombraste recién, Denis, y otros tantos que te habrá Sí, tocado sí, sí, conocer en televisión, pero que en definitiva responden a un estándar, digamos, a un género, a un producto, Ujú. y el actor está como limitado en creación, en tiempo, y también en continuidad laboral. O sea, también, esto hay que decirlo específicamente, como lo vos Y estás la diciendo. continuidad, Sí, claro. o sea, Porque yo hice, me fue muy bien en María de Nadie, pero entré y después también salí. Ah, y ahí no seguiste No, haciendo o sea, otras cosas. hice otras cosas, pero no fue en contrato y yo Claro. tenía que trabajar. claro. Yo tenía que ganarme la vida y trabajaba con chicos y después, mira, que me encantó. Hay episodios que son maravillosos de haber vivido con los chicos, porque después a mí me llamó Enrique Torres y yo hice... Ahí nos conocimos. Claro, O sea, trabajando yo sí- con Torres, con Andrea del Boca y Claro. con Nicolás del Boca dirigiendo Exacto, las telenovelas de Andrea. Exacto. Y en un momento, bueno, me llama Enrique y para hacer cebollitas, ¿no? Y yo podía hacerlo porque yo trabajaba Ajá, con los chicos claro. y después me iba y grababa Cebollita, porque como tenía ¿Estuviste? chicos, claro, yo estuve en Cebollita. Y yo me acuerdo que también estuve en una serie, Teremina Fiere, con Moria Kazan, Nora Carpena, todo, que Víctor Agú me había llamado. Y yo trabajaba. Y a la noche por ahí los chicos me veían, que me acuerdo que una vez uno de los chicos me dijo, Señor, ¿a cuántos mataste anoche? Porque parecía Pepita la pistolera, yo, ¿no? Que me había... Entonces era... Esas dos vidas, ¿no? Era conmovedor. Y por el otro lado yo no me peleé con mi trabajo porque para mí, a mí me conmueve, porque a mí los chicos dan... Es tal la creatividad que tiene el chico y el amor que yo no me peleaba con mi trabajo. Entonces armaba actos escolares y bueno, y voy haciendo esto hasta que, bueno, obviamente me jubilé y pude tener, gracias, siempre digo, siempre lo digo esto, porque Néstor Kirchner, cuando trabajó con Filmus, que era ministro de Educación, Qué gran y ministro, ¿no? Qué gran O sea, ministro. qué gran formador en un sentido pedagógico. O sea, ha habido distintos signos políticos, distintos dirigentes políticos, pero Filmus era, sigue siendo, o sea, está vivo, Sí, sí, sí. por sobre todas las cosas, un pedagogo en el sentido estricto de la palabra, o sea, alguien que entiende, que entendía, que sigue entendiendo que la educación es capital para la construcción Fundamental. de un Estado, o sea, y sin eso no se llega a nada, o sea, si no se invierte en educación, Claro. independientemente de la ideología que la sustente, si no se invierte en educación, el ser humano está siempre circunscripto a las políticas de poder. Y las políticas de poder son políticas de mercado. Estábamos hablando de esa perversidad de la televisión o de los formatos televisivos que te dan acceso a ser un empleado remunerado momentáneamente y después desapareces de ese sistema. Y te puede llegar a generar toda una angustia porque el ser humano, bueno, necesita y el trabajo dignifica. ¿Qué voy a decir que no sepamos? Entonces, hablo de Filmus y hablo de Néstor Kirchner porque la valorización también del trabajo del docente, el valor que tiene, la dedicación. Por eso el tema de la jubilación que dice que tenía que ser antes, en el caso porque es mucha la dedicación. Cuando vos estás en un grado, cuando tenés 30 chicos que se te vienen, que seño, que esto, que lo otro, y estar, y darle lo mejor que podés. Y bueno, he sido muy feliz con eso, lo sigo siendo en el recuerdo, y siempre iba actuando, haciendo teatro, haciendo televisión, haciendo cine, qué sé yo, todo eso lo podía hacer, también no me había casado y podía hacer esas cosas, Claro. ¿no? Es también cierto eso.
Y bueno, y acá estoy ahora con... Después también el Ducó, yo antes, bueno, era María Nidia Ursi, porque tenía ahí como el prejuicio, pero yo digo, pero mi mamá fue muy pionera, muy que me permitió esa libertad que yo tengo ahora y que he tenido. Entonces yo digo, yo soy Ursi Ducó, no me importa. Un merecido homenaje, sí, les resulta que les resulte largo al otro el nombre, viste, siempre pongo el ejemplo de, nunca, siempre digo mal, Félix Señor, el de que hizo Capote, ese gran actor. Félix Seymour, siempre lo digo, que tiene el nombre largo, que falleció. Bueno, un gran actor, un excelente actor. Yo soy malísima diciendo los nombres. Félix Seymour, no sé cuánto, fíjate, y ahí tiene otro nombre. Entonces siempre pongo el ejemplo de él. Hizo Capote. Hoffman. Sí, pero ¿cómo es decir el nombre completo? Félix Seymour Hoffman. Sí, claro. Hoffman. Claro. Un actorazo. Ahí está. Sí. Y entonces, y digo, bueno, sí, yo, está. Al que le molesta al otro, que le moleste a mí, no me molesta. Entonces, porque muchos dicen por sonoridad, decís, tenés que ser María Ducó. No, pero yo soy María Nidia, porque bueno, yo soy María Nidia y mi papá es mi papá, y bueno, yo tengo mucho eso. ¿Ves? Esas cosas creo que tienen que ver con Chiqui también, en un punto. Sí, es un personaje que está agarrado, consolidado, consubstanciado con un pasado, con una casa, Claro. con objetos, con cosas heredadas, con espacios heredados, de los cuales tiene potestad, pero potestad jurídica verdadera. Verdadera, sí. Pero que no se cierra, y no se cierra por la magia del amor, a poder cambiar alguna de esas cosas, a poder incluso destruir alguna de esas cosas o modificar alguna de esas cosas, intervenir, como se diría hoy por hoy en esta cultura del reciclaje, alguna de esas cosas, alguna de esos objetos para construir su propio mundo. Su propio mundo. Es muy cierto lo que decís. Sí. Entonces, es eso. Y con los personajes me pasa eso. Siempre uno va partiendo de mi ser. Parto de mí, lo que puedo encontrar. Ahora, por ejemplo, he estado trabajando todo este año y vamos el año que viene, estamos con el clásico nuestro que es Estéfano, de Armando Discépolo, y es conmovedor hacer eso. Y uno se siente orgullosa, yo me siento muy orgullosa de estar haciendo. ¿Qué papel interpretás? Hago Margarita, la mujer, la pobre mujer de Estéfano, que confió en él. Estoy enamorada de esa obra, de cómo escribe ese hombre, qué talento que han sido ambos. Qué genialidad. Qué genialidad que tenemos, chicos. Siempre a veces Osmar dice que es como, bueno, la dirige Osmar Núñez y es como, dice, como nuestro Chekhov, ¿no? De acá, porque realmente... Es nuestro Chekhov. O sea, hay una profundidad, una corporeidad costumbrista que es Discépolo. O sea, no, así como decís Chekhov, o sea, no se puede hablar del realismo ruso sin decir Chekhov. Claro. No se puede hablar, no sé, del neorrealismo italiano o sin decir... O del grotesco, que es Discépolo. No se puede saltar, digamos, en la historia de la dramaturgia argentina este autor. O sea, y la genialidad y cómo va repitiendo las generacionalmente, ¿no? Y situaciones y frases que tiene. Por ejemplo, comienza, no sé, Elena Petraglia y Jorge Pacini, que hacen los padres, ¿no? de Estéfano, que Estéfano lo encara Norberto Gonzalo. Quiero nombrar a mis compañeros, bueno, y entonces y hay un momento que dice, usted ya, ¿sabe una cosa? Usted ya no me quiere más, le dice ella, no juega con el viejo. Después yo le digo a él, vos ya no me querés más. Repiten mi generación, ¿no? Por eso toda esa historia de sufrimiento. Y después están mis 3 hijos, que son Paloma Santos, Lucas Soriano y Norberto Gonzalo es el que hace Estéfano, y Patricio Gonzalo Radamés.
Bueno, una obra bellísima y después Pablo Mariuzzi, que encarna al personaje, digamos, Pastore, que es el músico que viene y lo que cuenta. La verdad que sí, es como para que la gente vaya a ver este clásico. ¿En dónde lo están haciendo? Bueno, nosotros, este fue un proyecto del Teatro La Máscara, que venía del año 2020, que por cuando La Máscara cumplía 20 años. Sí. Es un proyecto de Norberto, ¿no? Que lo llama a Osmar, y después entonces Osmar arma el elenco, ¿no? Y la pudimos hacer este año, cuando cumplió 22 años La Máscara. Y bueno, ahora vamos a hacer una gira ahí, vamos este jueves a Lanús, no me acuerdo el teatro, pero bueno, estamos... no recuerdo el nombre del Teatro de Lanús, pero es un teatro importante, sí, un teatro grande. Yo sí. he ido hace muchos años atrás a ver una obra que hacía un grupo de teatro del sur, de Banfield, el Banfield Teatro Ensemble, que trabajaban ahí sí. en Lanús, y un teatro antiguo, teatros a la italiana, Sí. históricos, muy, muy lindos. Sí, vamos a estar en Lanús, estuvimos en Quilmes, después, bueno, hacemos una función en Sagay, que es un proyecto que tiene Sagay, que también de obras que fuimos elegidos para hacer. Ahí vamos a estar el 14 de diciembre, hay que hacer una adaptación al espacio. Después vamos a estar en Moreno, en el Teatro Municipal de Moreno, y también vamos a estar en La Paternal, en este primera etapa de este año. Y después el año que viene está... ¿Ahora sería diciembre? Sí, en diciembre. Y ya después vamos a hacer una mini gira de verano, vamos a estar en Merlo, Tigre, Ensenada, Berazategui. A mí me encanta hacer ahí como el conurbano. Sí, bueno. Y después ya, si Dios quiere, está pensado para el año que viene reponerlo. Y puedo hablar de otra... Por supuesto, podés hablar de lo que quieras. No, y después estuve también en este proyecto de La Casa de las Pelucas Kosher, que es una obra de Karina Hepner. ¿Una comedia? Es una comedia que tiene, no es una comedia light. Yo decía, no es una comedia que tiene ahí su trasfondo, porque bueno, cuenta, digamos, este mundo de esta madre que encarno yo, la Irish Mame, que bueno, que hago pelucas y que son pelucas kosher, que es el... Extraño, ¿no? Sí. Kosher ¿sabés qué significa kosher en un determinado momento? Yo digo santificado en hebreo. O sea, es como que el rabino le da, aquello, ¿no? claro, que cumplimenta las pautas litúrgicas propias del judaísmo para que esos productos o esos alimentos o esas usanzas estén acorde a lo que marca la ley, la Torá, ¿no? O sea, Claro, la Torá. En un determinado momento que yo le digo, sacate la peluca, quiero ver si es kosher. Y entonces me digo, quiero ver si es kosher, si es sagrada. Entonces, no, que sagrado de mi pelo. Sí, vos sos sagrada, yo me remito a nuestro libro, la Torá. Bueno, tiene ahí por el todo. tema que las mujeres usan peluca, ¿no? Claro, la mujer que es católica, bueno, yo soy católica, por eso la religiosa usa la peluca, digamos, se cubre. Bueno, son estilos de cada religión, digamos, es un acto de reverencia ante la divinidad, digamos, cubrirse. O sea, no hay nada que pueda estar por encima de Dios, entonces el hombre se cubre, la mujer católica tradicional con la mantilla cuando iba a misa, claro. O los judíos más o menos ortodoxos, las mujeres con pelucas o con pañuelos, claro. Los hombres con la kipá, y los hombres, bueno, antiguamente por la calle con sombrero. O sea, toda esta cosa de sentirse indigno de ese estrato superior que es la divinidad. La ¿no? divinidad. Sí. Sí, es así, son las creencias religiosas, los dogmas, lo que se va mandando, lo que se transmite también, familiar. Bueno, es la cultura, ¿no? Que también es muy interesante. Claro. Y eso está bueno porque lo hicimos en el espacio Callejón. Y bueno, y vamos a reponerlo también en febrero. Volvemos al espacio Callejón, ahí vamos a estar ahora los días martes, que está bien, y uno va haciendo,
Y después también tengo 2 proyectos más con Marcelo Moncarts. Contanos. Sí, bueno, tengo un proyecto que es muy importante en el sentido muy significativo para mí. Yo hice hace un tiempo, Ya no hay tranvías en el desierto de Texas, que era la historia de Blanche Dubois, Tranvía o sea, llamado lo del Deseo. tranvía llamado Deseo, con una obra que imaginó maravillosa Laura Cotton. Y bueno, y yo hacía Blanche, que me había escapado y que estábamos en el desierto de Texas. Era una obra muy, muy bonita. Y ahora voy a hacer, ella escribió esto para mí, y se llama Los pequeños demonios azules. Qué lindo nombre. Sí, los pequeños demonios azules del señor Tennessee Williams, pero no sé si le vamos a poner el Tennessee Williams. Y es un unipersonal que me va a dirigir Marcel Moncarts, con la producción de Claudia Díaz. Es lo que puedo ahí contar, que estamos ahí como en el armado, estoy estudiando mucho eso. Y después también hay otro proyecto de Marcelo Moncarts que me honró, porque va a ser Requiem, que son sobre 3 cuentos de Chekhov divino. Y bueno, y hay uno de los personajes que lo readaptó y me dijo, no, curandero no, quiero que sea una curandera, y bueno, voy a ser yo. Te vamos a ver en cosas interesantísimas este año Sí. próximo venidero. O sea, ahí Yo por lo menos. espero verte en Estéfano prontito. No he podido ir hasta ahora, te prometí que iba a ir a verte, y bueno, y donde sea que estés, o sea, y que cuadre en mi agenda, aunque me tenga que ir, no sé, a Moreno o a Lanús o a donde Sí, sea, no, ya quiero vamos ir a ver la obra. Sí, porque es una... yo digo, lo de Estéfano, creo que todos nosotros tenemos que ver Estéfano, primero, o sea, porque es nuestro clásico, y entonces estamos orgullosos de eso, y aparte porque, bueno, yo estoy orgullosa de mis compañeros y del director, y la asistencia de dirección de Ruth Jameson, y las luces de Cristina Laet, y la escenografía de Alejandro Mateo. Fue un equipo maravilloso. Ana Vinuesa ahí, que está en el Teatro La Máscara y que trabaja tanto, y bueno, es una gran familia para nosotros. Qué lindo. Qué lindo, sí. Y con respecto a las pelucas también, somos 9 mujeres en escenas y nos llevamos bárbaro. Bueno, ¿y con quiénes estás haciendo? Y estoy en las pelucas, que me tengo que acordar el nombre de todas mis compañeras. Bueno, Karina Hepner, que es la autora, que también hace el personaje de mi hija, Natalia Ambrosiano, Paloma Santos, que también hace mi hija en Estéfano, Magalí Meliá, Marina Apa, Elena Bronzo. Después hay una actriz que ahora va a estar, que es fija, que es Blen, como es el apellido, y Brenda Blen, y Catalina Moto. Creo que no me olvidé de nadie porque no traje el programa. Es lo peor que te puede pasar, olvidarte de algún compañero. Bueno, Mariana Álvarez, que estaba y que ahora no va a ser, porque lo va a hacer Brenda Len. Sí, estamos todas. Marina, la nombré, sí, nombré a todas. Ay, porque claro, estoy yo, por eso. Claro. Yo estaba contando. Estás vos a cargo de las pelucas. Claro, eso es lo de las pelucas. ¿Y las pelucas son de pelo natural? Bueno, mira qué linda pregunta que haces, qué buena. En realidad, la obra está... hay 13 clientas que son las que hacen de las pelucas, que vienen con las pelucas, que vienen interesadas a mi negocio, y yo que uso turbante. Ese es el juego también. Y son pelucas, ahí hay con pelo natural y hay cosas. Y después está en el mundo de las talleristas, que son estas 3 chicas que obviamente son las que trabajan, que es el taller clandestino que tengo yo, que les tomo el documento y adentro. Yo no sabía, porque como lo estás contando ahora, cómo estás caracterizada vos desde el vestuario y cómo están estos otros personajes con las pelucas. Pero desde el mundo que me tocó vivir a mí por mi profesión, o sea, desde el mundo del maquillaje, desde el mundo de la caracterización y demás, me vino a la mente inmediatamente, mientras vos estabas diciendo esto, una importantísima, quizás la más importante
casa que fabrica pelucas en Buenos Aires, histórica, tradicional, no la vamos a nombrar, pero la gente puede llegar a imaginarse quién es, que está vinculada también, por supuesto, con el judaísmo, digamos, con la familia judía, donde todos los empleados, las empleadas que trabajan en esa casa, obviamente tienen la posibilidad de utilizar las pelucas. Yo estoy hablando de, digamos, una época en la que esto sucedía, quizás ahora no suceda, o sea, no hay tampoco... ¿Podían llevarse las pelucas? No es que se las llevasen, sino que era un muestrario vivo, las empleadas de ese lugar, claro, era un muestrario modelo, vivo sí, de sí, pelucas, claro. pero aquí que la encargada, que era también la dueña de ese lugar, no usaba peluca y usaba un turbante. Usaba un turbante, mirá. Y me vino esta imagen, o sea, cuando vos lo mirá. estás diciendo, Sí. porque fue como un déjà vu, o sea, una cosa así. ¿Y por qué sí que no se puede decirla? No, porque ya ahora no podés decirla. Porque, digamos, hay cuestiones comerciales, hay cuestiones que tienen que ver con... A ver si tenemos problemas. No, Sí. no generemos problemas de esa naturaleza, pero me trajo este recuerdo. Qué lindo, Claro, ¿no? Qué lindo. claro, porque se determinó así. Y está bien que yo, que soy la que estoy esperando a las clientas, si estoy revisando y digo, sí, nombré a todas mis compañeras, no como está bueno esto que no tenga la peluca y que esté con el turbante. Bueno, el tiempo nos ha devorado. Nosotros Sí. tenemos la costumbre de terminar este programa con un ping-pong de preguntas y respuestas que hace Alex, que no te vamos a hacer en este momento, pero a mí se me ocurre una que sí, o sea, te saco directamente del programa, se me ocurre una que sí te quisiera hacer como actriz. Si vos cerrases los ojos y tuvieses que pensar en algún monstruo, y en este caso genéricamente en alguna monstrua del cine, mirá el neologismo que utilizo, del cine o del escenario o de la dramaturgia argentina, ¿qué actriz considerás que te marcó de una manera fundamental para que elijas la profesión que llevas a cabo? O sea, ¿quién es para vos el techo de la dramaturgia de este país? Argentina, Sí, una claro. actriz que mucho, Alicia Bruso. Bien. Me encantaba. Es un referente, digamos, de tu profesión. Sí, o para vos. sea, me encantaba, que puedo decir, bueno, hay muchas más, Sí, claro que sí. muchísimas más, sí, pero me vino así a mi mente, sí, lo que pasa que también, sinceramente, es como que, más que nada, yo no sé si me focalizaba tanto en el que trabajaba, en la actriz o el actor, sino en el mundo de la ficción, en querer vivir esa situación. Es más que nada es eso, me enamoran las situaciones y los caracteres, porque yo en realidad lo bueno es que yo soy yo y y eso es lo que puede hacer que cada actor es eso y lo hace con su impronta. Qué lindo. Muy bien. Bueno. Gracias, María. Bueno, muchas gracias por haber venido. Todo lo que nos dijiste, por todo lo que nos contaste. Estamos huyendo y ahora, bueno, lo dejamos a Alex cerrar el programa, nombrar nuestras redes. Bueno,